la intención de hoy es un poco retomar la discusión pasada, ¿no? En donde abordamos un texto igualmente, el prefacio, escrito por Walter Mignolo, o Walter Mignolo, eh, justo de este texto de género y descolonialidad. La intención de hoy es abordar la introducción y comenzar como con esta discusión, partiendo también un poco de los elementos que ya poníamos en la mesa la sesión pasada. Procedo a leer la introducción, otro texto también escrito por Walter Mignolo, que lleva por título ¿Cuáles son los sistemas de género y descolonialidad? Dos son los tipos destacados en esta publicación. Uno es el de corpo política de conocimiento y el de geopolítica del conocimiento. Ambos están cruzados por la colonialidad del ser y del saber, tal como lo confrontamos en esta misma colección en interculturalidad, colonización de Estado y del conocimiento. Es este complejo en entrecruzamiento el que me propongo explicar en lo que sigue, recordando lo dicho en anteriores introducciones acerca de la matriz colonial del poder, la cual queda definida por cuatro niveles interrelacionados, de tal manera que no es posible entender uno sin su relación con los otros. Es precisamente esta interacción invisible e invisibilizada por la comparta mentalización de la información lo que hace poderosa los cuatro niveles o esferas del control. Son control económico, incluye apropiación de tierras, de discursos naturales y explotación del trabajo, creación de organismos internacionales como el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Control de autoridad, que incluye formas de gobierno, monarquía e iglesia durante los siglos XVI y XVII. Y Estado moderno en Europa, Estado moderno colonial, fuera de Europa, militarismo y carrera armamentista, derecho y relaciones internacionales. 3. Control de género y de la sexualidad, que incluye la intervención del concepto de mujer como la explicación de Lugones y Lostanova en los artículos que presentamos la heterosexualidad como norma, el modelo de la familia cristiana victoriana como célula social. Y 4. Control del conocimiento y de la subjetividad, que incluyen no solamente las instituciones y la currícula de la enseñanza, sino también los medios que apoyan concepciones del modelo y contribuyen a formar subjetividades, como la del consumidor, por ejemplo, en nuestros días. Creo que justo es un poco partir, ¿no? En esto que nos quedábamos, que ya se empieza a ver como más claro y quisiera retomar un poco para empezar este comentario que hacía Ray, un comentario que era bien interesante. El futuro es trans, ¿no? Eh, pero no sé, quisiera un poco partir de ahí, de estos cuatro elementos de control que nos habla Mignolo, un poco también, pues pensando en todo este proceso que estamos pasando y que pues ya dialogábamos un poco, ¿no? De la colonialidad, incluso diría yo la resistencia de la colonialidad que se ha visto, pues hay una discusión bien interesante en redes, ¿no? Oigan, no creo que sea prudente leer la otra parte porque, bueno, solo son dos partes y en la segunda parte creo que aclara más cuál es el propósito, ¿no? Del Sí, texto digo, me general. quedé ahí un poco porque Ray me comentó que me quedara hasta ahí, pero si no, Ah, no, le damos bueno. hasta. No, sí, sí, sí. Entonces, pues continúa, Rey. Estás silenciado, José.
Ya, ¿verdad? Nada más, o sea, quería hacer comentarios y vamos a seguir leyendo esta parte o ya vamos a... Oye, Ah, como que vi que Ray se quedó con... No se quedó... Ay, pero ahí sí se está moviendo. No sé si entendí mal, que Ray iba a continuar con la segunda parte. pues es que un poco recuerdo, el comentario de Ray era leer la primera parte, Ujú. comenzar la discusión y luego continuar con la segunda parte. Es decir, leer la primera página y luego detenerme ahí, pero si gusto, si es así, continúo con toda la lectura. O sea, me refiero pues a la siguiente página que ya empiezan como cosas más, todavía más interesantes. Creo que un poco eh, esos cuatro elementos de control del que nos está hablando Mignolo, creo que sí es como se presta a la discusión, ¿no? Sí, 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 Pero sí, no sé. Un poco también por eso me Sí, detenía ahí. bastante. sí, pues lo que podemos Va, hacer es va, va, va. por cada uno de los cuatro elementos, ¿no? Adelante, adelante. Pues, si quieren, empiezo un poco como con el control de la... O sea, me parece... Ah, espera, que otra vez empezó el eco. Ya. Me parece que... No, pero si alguien, si quiere alguien más hable, porque estoy con problemas técnicos. Eh, o sea, un poco, digo, hablando de estos medios de control, ¿no? Principalmente el medio de control económico, ¿no? Que pues se ve como herramientas, ¿no? Pues que terminan aplastando a todavía las pequeñas resistencias en América, ¿no? Pensemos un poco lo que pasaba hace unos años con el 883, ¿no? Que hacía que el gobierno se fuera de Quito porque la gente salía a las calles, ¿no? Esta propuesta que se hacía al Fondo Monetario Internacional con la intención pues, de que la gente de a pie se hiciera cargo de algunas deudas que pues no le pertenecían y no tendrían por qué pertenecerles, ¿no? Pero también pensemos un poco que este medio de control muy a la occidentalizada, pues nos presenta propuestas pues que acaban siendo aún hoy, siglo XXI, pues terribles, ¿no? Pensemos lo que sucedía en El Salvador en los primeros grandes pasos de la pandemia, ¿no? Cuando se veían colapsados incluso los sistemas funerarios, el Fondo Monetario Internacional intentaba fingir ponerse una máscara caritativa y entonces hacía algo que, no sé ustedes, pero a mí me pareció humillante, ¿no? Regalarles ataúdes de cartón a las personas, ¿no? Un poco intentando ponerse la cara de personas buenas, ¿no? Pero pues no acababa siendo más que, más que seguir engañando, ¿no? Más que control, yo le sumaría, o mejor dicho, aparte de control, yo le sumaría a esa enunciación de Mignolo el engaño, ¿no? O sea, estas formas de control y engaño, ¿no? Que me parece que las cuatro acaban siendo, en ese sentido, pues formas aplastantes, ¿no? Y en específico el Fondo Monetario Internacional, que está sobre los pies, o mejor dicho, un poco expresando como Galeano, ¿no? Siguen succionando de las venas de América Latina, ¿no? Y pues acaba siendo un medio de control súper benéfico para estos monopolios occidentales. Yo creo que puedo decir, bueno, puedo hablar. No, no sé cómo le podemos hacer, alzamos la mano o así. Este, pues yo creo que también uno de los propósitos de Miñolo de hablar de esos cuatro sistemas de control, tú dices que pueden ser, por ejemplo, el asunto el económico con el Fondo Monetario Internacional o algunas otras organizaciones económicas mundiales, funcionan también a partir de la simulación, ¿no? Simulan ser entidades que existen en beneficio de las economías globales, ¿no? Cuando en realidad es lo contrario. Son organismos, digamos, que hacen, que establecen medidas para que los países subdesarrollados sigan subdesarrollados, ¿no?
y por lo tanto es una simulación, porque digamos que para afuera se ponen como una, digamos, institución para el bienestar global. Yo creo que eso tiene también que ver con la ideología, son como sostenedores la ideología neoliberal, ¿no? Diciendo que ese tipo de sistema económico, obviamente ellos no lo dicen neoliberal, ¿no? Pero que el sistema económico capitalista va a ser el benéfico para todos los países del mundo, pero pasan los años y ese beneficio nunca llega. Este, no sé si quería, de repente se me ocurrió una anécdota, bueno, no es una anécdota, más bien es un dato histórico, eh, acerca de por qué los países de Europa sí llegaron al desarrollo, mientras que en Latinoamérica no, siendo que los dos comparten el mismo sistema económico, ¿no? No sé si lo pueda decir o es demasiado ya como alejado del tema. Pues yo lo que creo, justo con este comentario que acabas de hacer, creo que es una concepción que se puede ver incluso colonial, desde los puntos en los que nos ha introducido Miñolo en este texto, porque podríamos caer en el juego del primer y tercer mundo. Y, y creo que eso es un poco, por no decir banal, un poco, pues, capitalista incluso, pues, puesto que estamos dejándonos llevar por el mismo control económico y de mente, no de mente de locura, sino que control mental, que se va imponiendo cada vez más por el mismo capitalismo, si lo vemos desde ese punto de vista. No sé, y por ejemplo, hablando un poco del texto, de esta primera parte, me parece muy importante destacar justo que, que, el, que si vemos desde una rama como paralela, no sé si ubiquen al filósofo Nick Land, que propone el aceleracionismo como una cosa que está pasando actualmente pero que sea como ido en progresión desde el siglo XIX por el capitalismo justamente, ya que se ha ido literalmente el desarrollo de las tecnologías y la experimentalidad de una forma pues muy rápida conjuntamente con lo neoliberal. Por ejemplo, no sé, son, son como aspectos que incluso Deleuze y Guattari eh, ven en cuanto a la velocidad capitalista que, des- de- que territorializa ciertos puntos humanos y desterritorializa otros para, para confrontar al ser humano, pero a la vez está como traspasando el pensamiento de la modernidad. Ahorita profundizo más en eso. ¿Puedo decir alguna respuesta? Sí. No, sí tienes razón. La idea del mundo desarrollado, más bien primer mundo, ¿no? Países en desarrollo y tercer mundo, es algo que se construyó en Occidente para determinar a los países de Latinoamérica o de África como países que contenían ciudadanos de segunda, ¿no? Y yo creo que sí es parte de una ideología eurocéntrica, el decir, es que Latinoamérica y África no están desarrollados porque su gente es floja, porque su gente es menos inteligente, porque su gente es corrupta, cosas así, estereotipos, ¿no? Discriminadores, ¿no? ¿Cómo se le podría decir? Porque puede tener
es una discriminación de la otra nación, ¿no? Que surgió justamente con la colonización. Entonces es una manera de justificar, mediante el discurso, como tú dices, el subdesarrollo de los demás países, cuando en realidad es causado por fuerzas de gobiernos imperialistas, ¿no? A través de las fuerzas económicas globales. Y lo que tú estabas diciendo del, ¿qué dijiste? ¿Hiperdesarrollismo o hipervelocidad? ¿Cómo dijiste? Aceleracionismo. Aceleracionismo. Pues sí, es una característica, no lo había escuchado así, pero es una característica de lo que se le podría, a lo que se podría denominar como cultura moderna, ¿no? O de la modernidad, ¿no? Como el deseo, el deseo y la pretensión de un desarrollo infinito, que justamente en estos días está llegando a un, pues bueno, no solo desde estos días, sino que supuestamente pues la filosofía posmoderna dice que el proyecto de la modernidad fracasó, ¿no? Pero más recientemente yo más bien lo he visto en analistas que dicen que ya la concepción de desarrollo ilimitado ya no es físicamente posible, ¿no? Y no porque no vaya a ser posible en el futuro, sino porque ya no hay más espacio. Entonces el asunto es que la concepción económica global, ¿no? Y de la modernidad como de un desarrollo así infinito, para eso necesitaríamos otro planeta, pero como no lo tenemos, entonces pues ahí ya se terminó. Eh, y bueno, y regresando digamos, a los asuntos de la lectura, yo creo que una de las cosas importantes que menciona, y por eso dice que fuéramos a la segunda parte, pero igual está claro cuando menciona los 4 puntos, es que no nada más hay factores económicos, ¿no? O sea, los factores económicos influyen en digamos, en la presión para imponer gobiernos o imponer modos de pensar, ¿no? Desde el punto de vista de lo cultural o de la construcción del sujeto. Y digamos que desde el punto de vista del propósito del libro, también para el género, ¿no? Las relaciones, los roles sociales de los sexos, entre comillas, o de los géneros, ¿no? Entre comillas, porque es un asunto complejo que es algo que también trata el libro, ¿no? Sí, justamente creo que se complementan los 4 puntos que nos da Miñolo, porque no se puede hablar de un proceso que, que englobe lo que está pasando desde los tiempos como él lo marca, sin la economía, lo que es la autoridad, el género y la sexualidad y el conocimiento. O sea, todo esto debe de estar unido para poder ejemplificar y mostrar lo que estamos ahorita. No sé, por ejemplo, veía hace poco un meme que decía que no se puede ser anticolonial o no se puede vencer, de construir a un ser colonial sin acabar primero con el capitalismo, o no se puede ser feminista sin pensar primero en ser anticapitalista. Y pues esos son como ciertos puntos que podríamos hacer analogía con lo que nos dice Miñolo. A mí me parece bien interesante la forma en lo que lo definen, ¿no? Como tú estoy diciendo, es el eje, la matriz colonial del poder, ¿no? De pronto, ya actualmente, bueno, ya leyendo con calma todo esto, vemos que no solamente nos está hablando el presente, aunque pareciera que está mucho apelando a la situación del presente, realmente nos está hablando de todo un proceso que inició desde el siglo XVI, XVII. Pero lo que me puedo al menos identificar con estos 4 puntos que me parece, como dices, sí tienen mucho sentido y además como que personifican al poder. Porque antes, no sé, el poder, hablemos en 1500, antes del Renacimiento, pues puede haber sido la iglesia, los reyes, a lo mejor con la revolución industrial empieza a ser el mismo capitalista, ¿no? El que tiene el poder. Pero creo que ahorita ya se ha conformado tan fuerte el poder, no sé qué piensen ustedes, que ese poder ya, me imagino que uno no cabe en personas, o sea, no es como una persona que usted tenga todo el poder, o sea, se concentra en todo el poder, sino es como, pues, hasta seres intangibles, no por decir, más bien por decirlo como desconocido, lejano hacia nosotros, ¿no? Y hablando desde una América,
sí estamos muy lejanos de este centro del poder. Y me parece muy interesante cómo justamente esos 4 elementos, ¿no? Desde la economía, que es bien chistoso, porque el control de la economía, cuando en nuestro sistema capitalista dice, la economía no debe tener control, ¿no? No debe ser un libre mercado, el Estado no debe meterse. Y el poder apela a que haya este control de la economía. Igual, el control de la autoridad, pues es como, ahí está el Estado, ¿no? O sea, como se contradice totalmente en la práctica. Es decir, sí, vamos en un mundo de libre mercado, de libre albedrío, pero tanto como el mercado como la autoridad están controlados por un ente todavía que, como decía, no se puede personificar ya en una palabra, sino es una serie de elementos que ni siquiera yo diría países, o más bien a lo mejor podría ser un grupo de personas. Igual, volvemos al control de género y la sexualidad, pues ese grupo de personas es el que norma y el que dice justamente que es un concepto de hombre, mujer, cómo llevar la sexualidad, ser binarios, ¿no? Entonces me parece bien interesante, y para terminar, como el control del conocimiento y la subjetividad, creo que es como candado de ya tenemos estos 3 factores, les decimos la economía, la autoridad, justamente la forma en la que se relacionan y se asumen, pues vamos a tener el control en la forma en la que conocen y cómo, no sé, creo que este control de la subjetividad sería, no sé si recuerdan en el prefacio que decía Miñolo, ¿no? Hay que aprender a desaprender para reaprender. Y creo que este primer paso es quitarnos ese yugo, ese control de la subjetividad, porque pues ahí justamente si este proceso de individuación o insubjetividad es lo que nos puede hacer individuos pensantes y conscientes de su centro y de su posición contra esta colonialidad, pues si también se está viendo que hay un control de subjetividades, pues creo que ahí es una primera parte en la que tenemos que meterle también mucho esfuerzo, y yo creo que ahí es donde la educación, sin entrar en un educacionismo, porque no es la única forma de solucionar, pero sí es como apelar mucho a que a partir de la subjetividad se vaya rompiendo el control del conocimiento, el control del género y la sexualidad, el control de la autoridad, yendo a lo mejor hasta en un narcosindicalismo, y hasta por eso, y un control, de colonialidad en la economía, no sé qué les parece. O sea, claro, digo, yo un poco empezaba por enunciar una de las formas de poder o de las formas de control, ¿no? Un poco pensando en esto que ya dialogábamos la sesión pasada, ¿no? La matriz descentralizada, ¿no? Y entonces aparecen muchas matrices, aparecen muchos sujetos que están diciendo cosas, enunciando cosas, y con esta super mirada de ultra competencia que nos construye el capitalismo, ¿no? Entonces se da como estas serie de autoridades, ¿no? Distintas que se están. Es bien interesante porque incluso entre estas autoridades, o podría decir yo, estas formas de control, se están disputando el propio control, ¿no? Se está disputando justamente quién es el que está generando esta sexualidad binaria, ¿no? Porque entonces es como debe de ser. Pero entonces aparece cómo conocemos, ¿no? Entonces aparecen nuevas formas de conocer, nuevas formas de conocimiento, por tanto, y entonces aparece un rechazo, ¿no? A estas, y se empiezan a generar subjetividades, ¿no? Subjetividades que entonces, pues aparecen como subjetividades al alterno, y entonces, pues bueno, ¿qué estamos haciendo desde ahí? ¿No? Un poco Rubén rastreaba este miedo al otro, ¿no? Recordaba un poco este miedo que se tiene por ahí en el siglo XV, en el siglo XVI al otro. Y claro, ¿no? Porque hay un miedo a la otredad, porque hay un miedo al que no conozco. Y entonces, ¿qué pasa con la otredad? Que hoy por hoy sigue viva, y que me parece que la otredad, hoy por hoy, pues también se está manifestando en este romper con el género binario, ¿no? Incluso me parece que ahí aparece otra edad que debería dejar de serlo, ¿no? Y que debería ser parte del universo discursivo, pues que se encuentra en el inmediato, ¿no? No sé qué digan, o continúo con la lectura. Sí, sí.
Bueno, Sí, sí. continúo. Ahora bien, la matriz colonial del poder fue construida en el proceso de la conquista y la colonización. En el proceso de resolver problemas de distintos niveles y organizar el control político y económico, no obstante, los principios de cada uno de los niveles estaban ya en funcionamiento en Europa. La matriz colonial es la que regula desde entonces las formas de vida, sociedad y economía europeas. Economía europeas en relación con su reciente expansión en la parte de Europa, europea del mundo. Continúa el segundo párrafo, ¿vale? Para regular es necesario una instancia enunciativa, actores sociales, instituciones y un marco conceptual e ideológico que dé sentido a la regulación en el siglo XVI y en el proceso de gestación en el control de las Indias occidentales. La instancia enunciativa estuvo anclada en dos principios rectores, y el patriarcado y el racismo. El patriarcado regula las relaciones sociales de género y también las preferencias sexuales y lo hace en relación a la autoridad y a la economía, pero también al conocimiento que se puede, debe conocer quienes pueden y deben saber, mujeres, indios y negros. Estaban excluidos del acceso a lo que se considera la culpa del saber, la cúpula del saber. Por eso, los problemas y obstáculos afrontados por quienes como Sor Juana Inés de la Cruz se vieron atrapados en esta encrucijada de poder y evidentemente quienes incurrían en el pecado nefando, al decir de Bartolomé de las Casas, eran naturalmente marginados de los roles sociales administrativos. El racismo regula las clasificaciones de comunidades humanas en base a la sangre y color de piel, mientras que en España, converso, moriscos marcaban la mezcla de la sangre con la religión. En América fueron los mulatos, mulatas y los mestizos y mestizas, quienes ocuparon el lugar equivalente, quienes clasificaban, quienes controlaban el saber, eran hombres cristianos y blancos. Durísimo, ¿no? Porque me parece que aunque estamos hablando de un descentralizar la matriz, pues bueno, vemos que no es así, ¿no? Porque el control sigue de alguna manera por ahí, ¿no? En estos hombres blancos, ¿no? Pero bueno, me detengo un poco ahí para escucharlos. Oigan, yo tengo una duda. Puede ser una duda general que podemos ir contestando después, o tal vez ustedes puedan resolverla. Bueno, es el asunto de por qué dividir estos puntos, ¿no? Se cuenta, ¿por qué no puede ser que el control de conocimiento y subjetividad esté junto con el control de género y la sexualidad? O sea, ¿por qué el género y la sexualidad es un apartado tan, digamos, preponderante como para concebirlo diferente de la construcción de una subjetividad? Digo, ahorita apenas es una introducción del texto, ¿no? Pero y al cabo eso tal vez es lo que pretenda resolver el texto, pero no sé qué idea tengan ustedes. Yo creo un poco para adentrarnos en eso, creo que es tan importante el género y la sexualidad como un punto aparte, porque justamente como indica Miñolo, el patriarcado es algo que ha ido desvaneciendo el poder a diferentes disidencias que no tendrían que ser disidencias para empezar de género. Y, o sea, porque podemos verlo muy, ¿cómo se dice? Lo podemos ver muy, muy en lo aparente, lo que pasa con las mujeres y lo que ha pasado desde todo el tiempo con las mujeres. Se han visto
reprimidas al punto en que no han tenido los mismos derechos, pero han habido otras disidencias también importantes que hasta estos momentos, hasta la actualidad, han podido desprenderse de diferentes criterios de poder que se les habían impuesto. Y es por eso que yo creo que es tan importante como verlo aparte. No sé, creo que sería bueno tal vez algún día ahondar en cuestiones, por ejemplo, de Judith Butler o de Preciado, para poder anotar la importancia en el género y la sexualidad, puesto que, por ejemplo, viéndolo con Butler, pues ella habla de los cuerpos que importan y su performatividad, cómo se distingue y se crea una masa de pensamiento a partir del sexo, más el género, más el deseo, y cómo lo biológico, más lo social, está vinculado al performance que determina el sujeto ante la sociedad. Y no sé, creo que justamente es por eso que tendría que estar tan anotado eso. Y como decía Armando, es importante ver y destacar que llega un momento en la historia en la que las generaciones necesitan verse representadas más allá de lo que fue impuesto desde el principio de los tiempos por la comunidad hetero cis blanca que se ha ido imponiendo por cuestiones incluso violentas. También, como ya emocionándome un poco, me gustaría como dejar en el tintero a esta filósofa Sayak Valencia, con algunos conceptos que ella propone que son permíteme, que lo tengo anotado. El capitalismo gore y la narcopolítica, necropolítica, que propone justamente cuáles son los cuerpos que se van generando importancia en las generaciones políticas y cómo estos pierden valor según lo que dicta el régimen que esté impartiendo poder en ese momento en los diferentes estados. No sé, creo que ese también sería un buen tema para discutir. Sí, a mí también, yo coincido con lo que dice Ray, un poco, no sé si conteste tu pregunta, creo que el Ray lo contestó muy bien. Igual o sea, me parece interesante la observación que hace Rubén de, sí, o sea, sí, porque no es parte de el problema del conocimiento y la subjetivación. Pero como, o sea, está esta gran, pues no sé si volver al mismo lenguaje de decir eje, ¿no? Pero está el patriarcado que está ahí atravesando, y no sé, también me recordó mucho lo que la tercera ola manejaba el feminismo, decía, lo personal es lo político, ¿no? Entonces ahí de pronto ya no solamente se vuelve una cuestión epistemológica, sino ya también se vuelve en una postura política. Entonces yo creo que por eso, y por o sea, como dice Rae, ¿no? O sea, si no hubiera una regulación, si no hubiera un patriarcado que dijera, que dictara cuáles son las formas de relación social de género, y ya yo agregaría hombres blancos, cristianos blancos y con propiedades, porque pues ya ni siquiera, hay mucha gente también que es blanca, que es hombre, que es hetero, pero tampoco tiene propiedad, entonces sale. Realmente creo que como vimos en esos 4 puntos que nos ponía al principio, pues sí, lo económico por algo está al principio. Y de ahí viene el poder, de ahí viene el género y la sexualidad y finalmente el conocimiento. No es una pirámide, pero imagino que a la inversa puede uno ir aprovechando. Yo, nada más para cerrar, justamente creo que sí está separado por esta violencia que está atravesada por el patriarcado y que se apoya en el capitalismo, ¿no? Como ya lo hemos visto varias veces.
Sí, Yo a este enunciado que hace Josué le sumaría una cosita, ¿no? No solo con propiedades, sino con adquisición económica, ¿no? Que acaba siendo parte importantísima del pertenecer a esta cúpula, ¿no? No pertenece a esta cúpula que sacan. Un poco pensaba en justo esto que dice Ray, ¿no? Que ya mete aquí como ruido en otras cosas, ¿no? La necropolítica, por ejemplo, estas formas de política que aparecen ahí, pero que no es que aparezcan, sino que siempre han estado, solo que ahora se hacen un poco más evidentes, ¿no? Pero también un poco con esto, ¿no? De las corporalidades, de las expresiones corporales, y esto que ya nos repite el texto, ¿no? Los hombres y las mujeres mulatos y mulatas, ¿no? Los hombres y las mujeres mestizos y mestizas. Una carga biopolítica bien interesante, ¿no? De la que, bueno, yo sumaría ahí a esto que dice Ray, quizá un poquito a las ideas de Adrián Esteves, ¿no? Ya nos está hablando justamente de estos procesos y ella lo centra muy bien, lo centra justamente en América, que viene como un poco a este tema, y pues los asilos políticos, ¿no? Que se piden, pero justamente se rechazan, ¿no? Por la expresión corporal natural de los sujetos, ¿no? Diría yo. Así me tocó ser, ¿no? Pero pues desafortunadamente por así haberme tocado ser, pues no entro dentro de este mundo, ¿no? Este mundo que, por más que se enuncia un mundo racional, pues nos ha demostrado que es el mundo más irrisorio posible que podemos tener, ¿no? Porque justo un mundo, y digo yo, irrisorio con todas sus letras, porque nos está hablando desde una duplicidad, y entonces si no entras en esa duplicidad, ¿no? Pues ¿qué te crees? No vales aquí. Y aparecen estas enunciaciones, ¿no? De los géneros distintos que tendría que repito, ¿no? No tendría que ser distinto, tendría que ser parte de la enunciación cotidiana. ¿Por qué? Y es una pregunta que me hago a cada momento. ¿Por qué o sacarlos del plano de discusión? Si acaban siendo humanos, como yo, se supone que eso es de lo que viene a cargarnos el humanismo, pero bueno, yo digo pues que se pierde un poco, ¿no? De hablar de género y sexualidad no como una subjetividad, sino como elemento distinto, es porque justamente, ¿no? Creo que Mignolo está reivindicando, ¿no? Las enunciaciones del género desde aquí y no diciendo que es una subjetividad, sino que es una forma de enunciación de los sujetos que no es nada nuevo. Y entonces me parece que por eso está enunciando esta parte de hacernos conscientes que el patriarcado nos ha mantenido dominados, ¿no? Con una visión binaria, pues, que invisibiliza, ¿no? Y que lastima a una parte. sí. Yo preguntaba eso mm, porque, bueno, por un lado, o sea, digamos, la definición de sexual que puede tener una persona o de género forma parte de su subjetividad, ¿no? Ahora, bueno, el asunto es que se puede usar el argumento de cómo ha sido históricamente, ¿no? De que suponiendo que han habido liberaciones económicas, no sé, el primer mundo, pero al mismo tiempo no las han habido en el sentido del género, entonces tendría sentido hacer un apartado, ¿no? Ahora en Latinoamérica, pues tan tonta está todo mal. Bueno, no es que esté todo mal, sino, o sea, no es que esté todo mal, sino que hay problemas tanto en lo económico, como en la construcción de subjetividades, como en los roles rígidos de género, ¿no? Con autoridades que son, valga la redundancia, autoritarias, ¿no? Y que no representan la voluntad popular, digamos, enumerando los 4 puntos. Y en ese sentido, pues se tiene que considerar todo, pero quizás en Europa o en Estados Unidos, que se supone que tiene cierto nivel de bienestar, lo del género nunca se acabó de resolver,
Digo, estoy lanzando ideas al aire, ¿no? Y por eso se tenía que separar, ¿no? Ahora, también lo preguntaba yo por una cosa que dijo Ray al inicio, del asunto de que no se puede ser feminista. Bueno, es como una frase que se dice, ¿no? No se puede decir, no se puede ser feminista y al mismo tiempo, sin al mismo tiempo ser anticapitalista, ¿no? Y es que el asunto es o sea, yo sí observo mucho que hay personas que son feministas, pero no son anticapitalistas, ¿no? Y es más, ni siquiera tienen conciencia de los otros tres puntos, digámoslo así, ¿no? O sea, de los otros tres puntos de los que habla Miñolo, de lo económico, del tipo de autoridades que están, y el tipo de subjetividades que se construyen, ¿no? Entonces, digo, yo opino que está bien que se separe, pero que hay que tener cuidado de que no termine siendo la única cosa, ¿no? Porque entonces ya viene un feminismo hegemónico, que al fin y al cabo sirve a los intereses, pues, del poder hegemónico, ¿no? Y yo creo que por eso estaba haciendo yo la pregunta, ¿no? Porque necesitaba saber cuál es esa importancia y de qué manera podemos evitar, ¿no? Que se convierta en el único problema en ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Y yo creo que la importancia de eso, y entiendo muy bien lo que pones en la mesa, es en cuanto a que se es ante el pensamiento, se es tu pensamiento ante lo que tienes en la vida, según tanta congruencia quieras tener. Porque, no sé, por ejemplo, o sea, sí, hay feministas que no son nada congruentes en cuanto a su sentido capitalista, pero al mismo tiempo también hay feministas que son transfóbicas, feministas que son totalmente coloniales. Vemos ahí todo el partido Vox en España, que está avalado por los colectivos TERFs, que van en contra de la comunidad trans. Y de todas formas, creo que siguen existiendo y que están ahí para debatirse y de alguna forma estamos del otro lado las personas que no es que quiera demeritar su pensamiento de, de estas de estas otras personas, pero creo que sí es importante señalarlo porque estamos nosotros como otras personas haciendo resistencia ante ese pensamiento. Y creo que desde allí es desde donde lo nota Miñolo en este momento, para señalarlo como un punto totalmente importante e independiente. Sí, justo me gusta esto que dice Ray, porque un poco me lleva a pensar en Julieta Paredes, ¿no? Quien está enunciando un feminismo comunitario, eh, eh, pero justo no es este feminismo. Me gusta este feminismo porque es un feminismo que se enuncia como la otra mirada del mundo, ¿no? Como un ojo de la realidad. Esta analogía me encantó mucho cuando lo hizo Julieta Paredes en la UACM, ¿no? Dijo Julieta Paredes, es que las mujeres somos un ojo en el mundo, los hombres son el otro, y no podemos existir el uno sin el otro, ¿no? Y entonces tenemos que buscar esta relación existente entre ambos. Y es un feminismo bien interesante porque está cargado justamente de un proceso una decolonialidad, pero también con unas cargas que nos llevan a enunciar, incluso a pensar estos procesos del racismo, ¿no? De manera muy distinta a la que lo está haciendo Miñol. Pero, pues bueno, por ahí creo que hay como un proceso, hay que discutir y hay que ver justamente esto, ¿no? Esto que ya nos ponía un poco en el cuarto punto Miñolo, ¿no? ¿Cómo conocemos, pero también cómo estamos reproduciendo eso que ya conocimos? ¿Nos estamos enfrentando a él o únicamente lo estamos reproduciendo y llevando ese mensaje cada vez más lejos? Y es que yo no sé cómo lo vean, pero yo veo como que hay dos caras, o una muy pesimista o una muy optimista, ¿no? La pesimista es que me siento
Imagínense estas cuatro ejes como una bota que nos están aplastando la cabeza y que justamente por eso luego y es bien difícil tomar una postura crítica con algún tipo de movimiento social, indigenismo, feminismo, anticapitalismo, que se olvida de las demás, ¿no? De pronto es como, bueno, o sea, sí pasa y pasa mucho, ¿no? El principal enemigo que compartimos, por ejemplo, hombres y mujeres, es el capital, pero no todo no nos queda claro, ¿no? O sea, cada uno tiene su propia agenda y eso es parte mucho de los movimientos sociales. Ya cada uno tiene su propia agenda. Pero por eso digo, este es pesimista porque pues, te puedes liberar de una bota, pero te vas a seguir pisando otra, ¿no? Entonces, o sea, ese es el lado pesimista, que está tan bien construido como ya este eje de poder, esta matriz colonial, como un poder, pues digamos, como casi totalmente circular desde lo económico hasta lo subjetivo, ya para dar la palabra, y hay la otra postura que la pienso que es muy optimista, es pues nos enfrentamos a un gran reto. Como humanidad, tratar de quitarnos todas estas capas de egoísmo, justamente de avaricia por el poder, de tiranía, ¿no? De justamente como varios, que podemos empezar a hacer una lista de cuántos valores humanos, pues no son tan humanos, pues realmente ha traído como esta realidad del poder colonial, ¿no? Pero es un gran reto, ¿no? Y si lo superáramos, pues obviamente sería como un reset completamente para la humanidad y tendremos ya bases bastante interesantes, discusiones, como bien comentamos creo que me parece la semana pasada, ¿no? Al final el capitalismo no es lo último, ¿no? El capitalismo simplemente es un paso a otra cosa. Veamos toda esta colonialidad, si la descolonialidad es un paso, ¿y a qué nos lleva, ¿no? A lo mejor a otra colonialidad, ¿no? Adelante, Red. Ya se me olvidó. Un poco, pues parece que el capitalismo sí está siendo como una dialéctica infinita sobre sí misma, ¿no? Pero bueno, me permito continuar con la lectura, ¿no? Pero tengo esa idea, ¿no? Que me parece, ¿no? Que el capitalismo sí está haciendo una dialéctica sobre sí misma, pero decía Adorno, una dialéctica negativa sobre sí misma, ¿eh? Un poco rescato ahí esa parte de Adorno para continuar con la lectura, ¿no? Si no hay como problema. De modo que en el siglo XVI comienza una doble historia que atañe a cada uno de los niveles y sus interrelaciones. Una de las historias de Europa en relación a sus colonias. La otra es la historia de las colonias en relación a Europa. Y podemos agregar la de Estados Unidos a partir de mediados del siglo XIX. Al hablar de la matriz colonial de poder, marcamos una diferencia significativa en las actuales tendencias, tanto neoliberal como marxista, que acentúan el nivel económico, aunque este es sin duda fundamental. La colonialidad del poder opera en varios niveles y no a ese único nivel. De manera que la economía capitalista, cuya fundación histórica localizamos en el siglo XVI conjuntamente con la puesta en marcha de la matriz colonial, es uno de los niveles. Será difícil encontrar el mundo solo económico sin el control, conocimiento y de la subjetividad que justifica el control de los otros niveles, el género y la sexualidad que no abordamos aquí. Tienen una función indirecta en el control de la economía y de la autoridad. Bien duro, ¿no? Parece que ahí ya está amalgamando un poco estos 4 niveles de los que nos habla y ya termina justamente diciéndonos cómo es que pues pareciera que estos niveles son cada uno resultado de los otros, ¿no? Y siempre en razón de
del control colonial, ¿no? Porque aquí está separando dos historias, la historia de Europa y luego la de las colonias, ¿no? Pero es bien lindo, ¿no? Europa y sus colonias, ¿no? O sea, de repente me acuerdo, ¿no? Cuando me dejan de mandar, ¿no? Y luego la de las colonias preocupadas por mandar dinero a Occidente, ¿no? Y siempre preocupados por qué está sucediendo en Europa Occidental y cómo lo estamos reproduciendo. Decía Simón Rodríguez, hay que superar la repetición. Y si vamos a superar, y si vamos a repetir, pues repitamos la originalidad de Estados Unidos. Yo creo, bueno, no sé si sea la intención de Miñolo y de todo el libro, pero porque no estoy muy seguro que, o sea, dijo que el asunto del neoliberalismo y su crítica, ¿no? Y digamos, la ideología marxista como crítica del capitalismo son fundamentales, ¿no? Pero lo que no me queda muy claro es si son lo más importante. O sea, y no sé si más bien nos quiera llevar al punto de pensar que estos 4 elementos son interdependientes, ¿no? Y no sé si alguno es más importante que el otro. Lo que pasa es que sin lo económico, pues no va a pasar nada. O sea, y eso es una opinión ya propia, porque supongo que será marxista, aunque no conozco a profundidad la obra de Marx. Pero, o sea, este asunto de la matriz colonial, ¿no? A mí me suena también como a una estructura imperialista, ¿no? Que ha existido en diferentes épocas, incluida la nuestra, y que se fundamenta en el control de una jerarquía, ¿no? De una élite que está en la cima de la jerarquía social y económica sobre las otras. Y además lo hace a través, pues, de la fuerza militar, por un lado, o del control ideológico, ¿no? Religioso también, que es necesario para justificar su posición. Porque si, digamos, si una población en general de algún país, pueblo, lo que sea, está completamente consciente de que no debe permitir, ¿no? Que los demás definan cómo es o que lo pongan en la parte más baja de la jerarquía por algún derecho divino o alguna cualidad nacional como el egocentrismo, pues entonces también lo económico va a cambiar, ¿no? O sea, por ahí he escuchado que a veces pareciera que lo más importante es el control de las mentes, pero se vuelve un poco extraño, ¿no? Porque, digamos, el control económico te da la facilidad para controlar la educación, para controlar a los medios de comunicación y controlar las ideologías que van a dominar en cierto pueblo y geografía, ¿no? No sé si mis cebolas, pero está bien. Es que sí, yo también coincido contigo, o sea, no creo que tengan, o sea, están interlazados, pero no tienen la misma, digamos, función, y esa función, pues, la parte económica es la que permite la expansión, de cierta manera, y lo vimos, o sea, desde el siglo XVI se ve que justamente de pronto ya hasta lo poder económico y aquí no lo menciona, pero creo que está implícito, ¿no? O sea, el poder económico también va muy de la mano con el poder armamentício, con el poder militar, ¿no? Con la capacidad de llegar y poder violentar justamente, literalmente, a otro tipo de cultura. Pero, y creo que también por esa misma parte que tiene la importancia económica, pues sí, de pronto, como dices, ya veremos cómo se va desarrollar nuestras ideas, pero desde el momento en el que ponen como neoliberal por un lado y el marxista por otro lado, pues sí son dos tendencias ya no tan actuales o sea, una es muy una que sea como esta dialéctica que dice tu hermano, ¿no? Que se sigue perpetuando y que no se deja morir, y la otra que ya parece un recuerdo cada vez más feo de lo que fue. Entonces, ahí sí habrá y a mí me parece impresionante cómo termina este pues, capítulo, al menos que como apartado, donde justamente dice que el género y su sexualidad, que aún no la aborda, dice, tiene su función indirecta con el control de la economía y la autoridad.
O sea, al final, como dices que también están entrelazados, pero qué tan cabrón está esta matriz colonial que el género, que es algo que podríamos decir, bueno, ¿y eso cómo afecta o no afecta la economía o el poder? Pero cuando uno de pronto empieza a limpiar, a limar y de pronto a preguntarse cosas de, a ver, ¿por qué? ¿Qué gana el liberalismo con que haya una sociedad binaria, donde hay una sociedad de roles? Pues de pronto las respuestas salen, caen solitas. Hace rato pensé que puede ser por la instauración de una cultura del dominador, ¿no? No dominador en el sentido del hombre dominador, ¿no? Sino es una cosa que sucedió, ¿no? Digamos, en esta cultura. Sino una cultura en la que hay dominadores y dominados. Y el asunto es que como hay, digamos, violencia en digamos, en las jerarquías sociales que han sido, que son perdón, en las jerarquías sociales que son oprimidas, entonces eso dificulta mucho más la organización democrática, ¿no? Por lo tanto, es la imposición de roles que tienen en sí mismo una carga de violencia puede facilitar el actuar de un régimen capitalista, ¿no? Sí, un poco, cuando es que esta pregunta a mí me parece bien interesante, ¿no? Esta pregunta que hace, eh, eh, y me lleva a pensar muchas cosas, ¿no? O sea, me lleva quizá a pensar el inmediato, ¿no? El mercado, ¿no? El mercado que pues parece que está en un proceso bien cómodo en el que el mercado se está formulando justamente para estos géneros binarios, ¿no? Y entonces ahí hay un mercado, ¿no? Pero pienso también en esto que decía Ray, ¿por qué no vamos y le decimos al mercado, a ver, mercado, el futuro es trans, agarra la onda, ¿no? O sea, ¿cómo nos enunciamos desde ahí? Eso sería una cosa bien interesante, pero me parece que, pues no sé, que aún hay como resistencia, una resistencia patriarcal a abrirnos a este otro mercado, ¿vale? Que también Sí, el mercado podría absorberlo trans, ¿eh? Así como lo he hecho con la cultura gay, ¿no? O sea, la cultura gay, yo pensé que los movimientos de liberación gay iban a servir para abrir nuevas opciones de visión del mundo, hasta que una buena parte de la comunidad gay fue, digamos, bueno, por así decirlo, ¿no? Más bien una buena parte de la comunidad gay empezó a adoptar una cultura originada del capitalismo de cómo ser gay, ¿no? Entonces, del capitalismo digamos que es polimorfo y perverso. no, es una cosa asquerosa que se sigue metiendo en nuestra realidad, ¿no? Y que quién sabe cuándo vayamos a sacar, ¿no? Porque parece que, lo que les decía la sesión pasada, ¿no? Parece que es bien difícil, ¿no? Enterarse que estamos en el capitalismo, ¿no? Porque nos tiene convencidos. Pero bueno, si no hay como problema, procedo en la lectura. Leo le doy lectura al final, ¿no? A estas últimas 2 páginas, un poco para ir cerrando y concluir, que me parece que ya se empieza a poner como la cosa más interesante y detenernos, pues antes de que María Lugones nos empiece a dar toda una cátedra, ¿no? Que va a ser súper interesante. Bueno, 2. Esquematizando, perdón, se puede ver en la historia del pensamiento cristiano desde los tiempos, los padres de la Iglesia, siglo IV después de Cristo, hasta Santo Tomás de Aquino, siglo X después de Cristo, que la relación entre el ser humano y Dios era pensada como una conexión mental y espiritual, que iba, por así decirlo, de la cabeza al cielo. El cuerpo no encontraba ni tampoco el terreno en que ese cuerpo estaba parado, sentado
o acostado. El cambio se produce a partir de la mitad del siglo XV en adelante. La cristiandad occidental entró en un momento de fuertes conflictos religiosos con el Islam y con el judaísmo, al mismo tiempo que ya con la travesía comercial de los portugueses en las costas de África, empezó a funcionar el comercio de esclavos, principalmente varones, y se comenzó a establecer una relación casi natural entre negritud y esclavitud, entre negritud, esclavitud y África. De modo que mientras los doctores, hombres de letras cristianos, mantenían su relación espiritual y mental con Dios, por ejemplo, una de las iconografía clásica de Santo Tomás es con un libro en la mano y la cabeza ligeramente inclinada al cielo y sus ojos mirando hacia lo alto con humildad y sometimiento. Otros cuerpos comenzaron a ser juzgados en relación a sus características físicas y mentales que no circulaban por las rutas por las cuales las mentes cristianas se vinculaban con Dios. Abajo y al lado. Comenzaron a mapearse regiones de peligro y de barbarie, y cuerpos que llevaban en sí sarta de defectos. Una vez dado este primer paso, se siguió con la descripción de esos cuerpos atribuyendo imaginariamente distintas características morales, defectos, faltas y demás, según fueran cuerpos masculinos o cuerpos femeninos. Para organizar este panorama, puesto que los cuerpos negros de la África eran distintos a los cuerpos femeninos y masculinos aceitunados con los que se encontraban en América, los eruditos cristianos introdujeron el concepto de mujer. Y esto sirvió para organizar lo femenino y lo masculino, el sol y la luna, según las funciones de los roles sociales de la cristiandad, forzando la reorganización de los roles sociales en las distintas regiones donde misioneros y o funcionarios estatales llegaban con la misión de evangelizar y reglamentar la vida en las colonias. A partir de ese mapa, los textos que presentamos abren el debate y muestran las cuestiones que el mapa intenta ocultar. María Lugones aborda el problema en su base, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser en la esfera de género y la sexualidad. Jimena Lucena explora en el área de la salud las diferencias entretejidas con el poder en el trato de mujeres hispanas y marroquíes. Madina Tlostanova toma las relaciones entre género y geopolítica del conocimiento para explorar los aspectos de la lógica de clasificación, así como de sus consecuencias e impactos. Los textos sitúan su tema reconociendo los niveles o las esferas de control. El debate es claro y así presentado. Esperamos que siga dando los frutos y que siga viva la comprensión de este innovador punto de vista geopolíticamente centrado en la visión. Parece que lo que sigue, pues sí es un buen deschongadero, ¿no? O sea, digo, aquí ya nos está adelantando, ¿no? Y tema bien importante que tocábamos quizá un poquito eh, en, en el episodio pasado, ¿no? Que es, o tenía que ver con el dialogar, con el pensar, con el discutir las características que me hacían ser hombre, ¿no? Porque justamente pensábamos en el mercado y hablábamos del mercado como el lugar de encuentro, pero también como este lugar de desencuentro, en donde tú, hombre, no cumples con las características de ser hombre y entonces te cancelo esta característica y dejas de ser hombre, pero entonces te vuelves mercancía, porque de algún modo tengo que sacar un beneficio tuyo, un beneficio de tu corporalidad o incluso de ti. Sí, pareciera que conforme el flujo de
el pasar de la historia, de cómo se van configurando las mentalidades, los sistemas económicos, las rutas comerciales, pareciera que todo fue hecho como muy, como aprovechándose del momento, ¿no? Como con esta idea del descubridor medieval, ¿no? Que va este Quijote, hasta el mismo Quijote mismo, ¿no? De sacar partido a todas sus obstáculos que le va presentando la vida. Y me hace preguntarme, esta construcción del poder, o sea, el poder es ético. De ahí lo dejaría, o sea, no es para contestarlo ahorita, pero creo que con esta pregunta de fondo va a ser interesante de pronto abordar lo que nos tenga que decir próximamente Lugones, ¿no? Porque pareciera a primera moda que no, y al contrario, simplemente es, o sea, como que más bien es explotador, es abusador, es violento, ¿y por qué tendría que ser así, no? Si el poder es lo que emana y lo que realmente controla nuestras vidas, pues debería ser, es el primero que debería ser ético. Sí, pues si lo pensamos un poco más, es esta figura del White Saber, es el Salvador Blanco que viene a rescatar a los pobres indígenas negros que han estado siendo sodomitas toda su vida, porque es así como lo ven ellos, porque ellos están leyéndonos desde un punto de vista justamente, como nos dice Miñolo, desde el cristianismo. Y creo que es importante, ya ahora ya como habiendo avanzado tanto en la historia y en los estudios de las culturas originarias de América Latina principalmente, revisar de cuál es el contexto real y los significados de los símbolos de estas culturas, puesto que, no sé, justo la invención del concepto binario de hombre y mujer, de toda esta separación como lo marca ahorita del sol y la luna, de lo bueno y lo malo, lo de arriba y lo de abajo, que siempre ha sido totalmente dicotómica, pues no está realmente en un verdadero paradigma para los significantes de la cosmovisión de las culturas mesoamericanas, puesto que aquí lo que se veía era una cosa más ambigua y más enfocada en cuanto a eh, las energías de todos los puntos y que estas eran como parte del todo y no era tanto una división totalmente dicotómica. Pero justo a quién le convino medir así a estas culturas y por qué lo hicieron así. Creo que justamente es por eso que, volviendo a lo anterior, es muy importante rescatar que desde lo sexual es fundamental la discusión y, y además otra cosa, eh, lo que lleva en cuanto a que lo sexual es muy importante es también enfocarnos en que todo está conjugado ya en estos tiempos, que en la actualidad por algo las generaciones están ahorita tan comunicadas y bendita sea la tecnología que nos permite estarlo así, porque sí se quejarán mucho los boomers de que somos generación de cristal y así, pero es algo que se tenía que llegar, o sea, pero más bien ellos soportaban demasiada violencia dentro del poder. Y ahorita la cuestión ya está dando una vuelta. Creo que se le puede hacer frente al capitalismo
pero sin duda no es un trabajo de una generación, o sea, ahorita está empezando y creo que esto es el fruto de lo que estamos viviendo, es el fruto del pensamiento de estos filósofos que estamos leyendo, que viene de hace que 20 años, de 20 años para acá. Un poco esto que dices, Ray, y quizá un poco para ir cerrando, yo me quedaría con esta frase de Tupac Katari, ¿no? Que antes de ser asesinado cruelmente les dice a los españoles que lo están asesinando: volveré y seré millones, ¿no? Y yo hoy puedo decir que somos millones los que quizá quisiera pensar, ¿no? Los que estamos haciendo de colonialidad, o estamos pensando desde ahí. Y entonces creo que sí volvió, y creo que sí somos millones, ¿no? Justo por esto que dices, ¿no? No es que seamos una generación de cristal, sino que hay como una conciencia, ¿no? De esto. Aunque a veces digo, ¿no? Que quizá nos llaman la generación de cristal por tantos cristales que les hemos roto y por los que faltan por romper, ¿no? Justamente hasta frenar estos procesos terribles de violencia y esta necesidad que se ha desarrollado por tener un mundo binario, ¿no? Un mundo binario que, si me preguntan personalmente, me parece aburrido. Entonces, sí me quedaría con eso, y sí diría, Tupac Katari sí volvió, y volvió hecho millones. Y aquí estamos dando estas discusiones. Pues sí, esperemos que sí. Aunque a veces siento que las redes sociales también poco a poco han ido mutando como a ambientes en los que hacen experimentos de control de diferentes sectores sociales, ¿no? Y igual está la simulación de que hay un pensamiento generalizado, ¿no? A través de las redes sociales, eso manipulando, un bombardeo con fake news y con bots, todo este pedo. Ay. Entonces al final la tecnología como que parece no ser suficiente, ¿no? Para una liberación de los pueblos. Pues creo que justamente, ¿no? Con estos dos lados de la moneda, ¿no? O tenemos mucho que resolver o simplemente es un proceso que van a venir otros y simplemente nada más levantarle el brazo y decir, pues, vendrán millones. A ver hasta cuándo equiparamos un poco y superamos uno al patriarcado, al capitalismo y al domingo. Ya para cerrar, justamente, pues no sé si tengan algún comentario adicional. Pues yo tendría muchos, pues pero un poco creo que, anticipando, entonces, sí. digo, tendría algunos, pero creo que habría que agarrarnos, ¿no? Ya, porque Lugones está como bien interesante, y creo que se va a prestar una discusión bien interesante, ¿no? Exacto, pues entonces para anticipar justamente como ya premia agarrar el texto, pues anticipamos que el próximo domingo estaremos ya abordando el capítulo de María Lugones, colonialidad y género hacia un feminismo descolonial. Entonces, igual, no, a recordarles a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por darnos su tiempo. Ya ven, hay que hacerse muchas preguntas, éntrenle, también aquí estamos dispuestos a debatir. Y van a encontrar la bibliografía en la descripción, y para los que nos oyen en la radio, recuerden que este texto es Género y Descolonialidad, compilado por Walter Miñolo, con escritos de Isabel Jiménez Lucena, María Lugones, Walter Miñolo y Marina Klostanova.